Buenas noches, hermanos. Hoy nos toca hablar del libro de Hechos, capítulo 10, el caso muy conocido del centurión Cornelio en Cesarea. Entonces vamos a empezar leyendo algunos versículos, no vamos a leer todo el capítulo, pero algunos versículos para darnos una idea. Hechos, capítulo 10, versículo 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué, Señor? Le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Y del ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Capítulo 10 es un capítulo muy importante en cuanto al progreso del Evangelio. Podemos pensar, al principio vamos a capítulo 1 y vemos que el Señor había enviado a los apóstoles a predicar el Evangelio, pero tenían que esperar hasta que viniera el Espíritu Santo. Pero vemos que enseguida reaccionaron, que el día de Pentecostés no podemos acordar del mensaje de Pedro, este gran mensaje, y cuando se convirtieron 3,000 personas, así empezaron enseguida a predicar el Evangelio. Después en capítulo 3, cuando sanaron al paralítico, y su propósito no era sanar al paralítico, era casualidad, pero aprovecharon la oportunidad para predicar el Evangelio. Después lo llevaron delante de los gobernantes y también predicaron el Evangelio en capítulo 4. En capítulo 5 siguen predicando. Después del caso de Ananías y Zafira, siguen con su ministerio y predicando el Evangelio, y esta vez lo llevaron delante de los gobernantes y predican a él. Cuando llegamos al capítulo 6 y 7, tenemos el caso de Esteban. Ahora no son los apóstoles que están predicando, ahora es otro hombre, es Esteban, uno de los, se llamaba diáconos. Esteban, que estaba predicando ese gran discurso que tenemos en capítulo 7, y después murió. Después tenemos en capítulo 8 el caso de Felipe, que va a Samaria, y después predicando el Evangelio al etíope. Y después, cuando llegamos al capítulo 9, vemos que Dios obrando la vida de Saulo, ¿no? Saulo de Tarso, después se llama Pablo, también empezaba a predicar el Evangelio, estaba en Damasco, empezaba a predicar allá, después tenía que salir medio escondido, fue a Jerusalén y después siguió, sabemos más adelante, predicando el Evangelio. Y al final del capítulo 9 tenemos Pedro, en Lida predicando, y después fue a Jope a predicar el Evangelio, y después lo que tenemos acá. En capítulo 11, el Evangelio sigue, y en Antioquía, cuando algunos fueron, menciona también Fenicia y Chipre, pero después especialmente Antioquía, y después en capítulo 13 tenemos el caso de Pablo en Antioquía, que salen de Antioquía a predicar el Evangelio hasta el final. Entonces vemos que están predicando el Evangelio, y más a más gente y saliendo de la zona de Israel. Pero también se complica más. Pensar en el capítulo 2, cuando escucharon, se reían un poquito. En capítulo 3, capítulo 4, lo llevan preso, pero no pasa nada. En capítulo 5, muy bien, están en la cárcel, pero después están azotados. Cuando llegamos a capítulo 6 y 7, vemos a Esteban, el primer mártir, que tiene que pagar con su vida. Después vemos el problema con Saulo,
que cuando estaba en Damasco, como lo perseguían. Acá no tenemos tanto problema, a pesar que en capítulos 10 y 11 vemos que después cuestionaron a Pedro por lo que había hecho y tenía que explicar por qué había ido a predicar a los gentiles. En capítulo 12 se pone bravo. Matan a Jacobo, quieren matar a Pedro, y después es interesante que muere Herodes. Es como si Dios está respondiendo, que están atacando a la iglesia, a los cristianos, y parece que Dios no hace nada. Pero vemos que este hombre malo, que Dios tal vez se vengó, y vemos como por no adorar o por aceptar la adoración que debería ser para Dios, que murió. Y obviamente cuando vamos a capítulo 13 en adelante, vemos a Pablo muchas veces sufriendo los problemas que tenía, estuve apedreado y muchas cosas más, termina en la cárcel y sabemos que al final de todo, no solamente en Hechos, pero después en 2 Timoteo, sabemos que llegó al final y la historia nos dice que le cortaron la cabeza por predicar el Evangelio, y también todos los apóstoles, el gran precio que tuvieron que pagar, todos como mártires, menos Juan, que llegó a la vejez y parece que murió por los años que tenía. Entonces vemos la persecución, los problemas del Evangelio, pero también podemos apreciar cómo se va expandiendo el Evangelio. Hasta capítulo 6, generalmente es solamente en Israel, o capítulo 7 solamente en Israel, y hasta capítulo 6 solamente en los apóstoles. Pero en capítulo 7 vemos otra persona, ¿no? Que es, como dije, que es Esteban. Y después en capítulo 8 tenemos a Felipe, pero también Felipe va a Samaria, ¿no? Entonces se está extendiendo un poquito más. Tal vez los apóstoles estaban un poco quedados, tendría que haber salido a predicar como el Señor dijo, ¿no? En Samaria y a todo el mundo, pero estaban demorando un poco, pero de a poco estaba saliendo. Interesante que es Felipe, el primero que sale de Jerusalén, que va a Samaria. No son los apóstoles, a pesar que vemos que después llamó a los apóstoles que fueron para que recibieran el Espíritu Santo. Después predicó el etíope, africano, y como no sabemos qué pasó después, pero habrá sido principio para el Evangelio para llegar al continente grande, África. Después, este capítulo 10, pasamos de alto, y capítulo 11, en Antioquía, están perseguidos, se dice que llegan a Fenicia, etc., a Fenicia, Chipre y Antioquía. Pero en Antioquía dicen, no predican a los judíos, pero empiezan a predicar a los gentiles. Y después cuando llegamos al capítulo 13 vemos como Pablo es llamado para empezar a predicar a muchos de los gentiles. Lo que tenemos en el capítulo 10, pasé de alto porque es un capítulo clave, ¿no? Parece que es el capítulo clave cuando llega a los gentiles. Había pensado que tal vez en el capítulo 10 hay dos cosas. Tal vez en primer lugar es preparar los judíos para predicar a los gentiles. Tenía problemas, y vamos a pensar en eso cuando pensamos en Pedro, pero no debía asociarse con los gentiles en el Antiguo Testamento, entonces tenía que acostumbrarse a ese cambio. Ahora sí, podía salir a predicar el Evangelio, podían asociarse con ellos, no tenían que cuidarse como antes. Entonces, esto creo que es clave, y la visión de Pedro y todo esto, todo lo que pasa. No, ustedes tienen que aceptar a los gentiles, no pueden rechazar, no pueden frenarse, tienen que salir a predicar. Y también preparando a los gentiles y vemos como Cornelio es preparado para recibir el mensaje, y cómo Dios obra para que acepta a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces tenemos el principio, ¿no?, del Evangelio, como el Evangelio se va expandiendo, especialmente acá. Sí, estaba en Samaria, ¿no? Tal vez podemos pensar en el primer gentil que fue el etíope. No sé si era prosélito o no, es interesante que estaba leyendo. La Biblia no dice nada, pero parece que el primero fuera de la zona habrá sido él. Pero esta es clave.
este capítulo clave, ¿no? Porque tiene que llegar a los gentiles. Y esto tenemos un problema, ¿no? Tal vez podemos pensar, los gentiles van a recibir el Evangelio. ¿Vale la pena? ¿Es solamente para los judíos? No, van a recibir. ¿Con qué manera reciben el Evangelio al final del capítulo? Y también Pedro, muy bien, tiene que prepararse para eso, ¿no? Muy bien. Vamos a pensar un poco en Pedro. Una cosa que es difícil para nosotros entender, apreciar, es para los judíos acostumbrados a aislarse de los gentiles y no tener contacto con ellos, cuando el Señor les mandó a predicar el Evangelio a ellos. Sabemos que en el Antiguo Testamento, cuando entraron en la tierra prometida, Dios les había mandado a no asociarse con ellos, que tenían que matar a todos. No debían dejar vivir en Israel. Si estaban fuera de esa zona, sí, podían hacer paz, pero si estaban en Canaán, tenían que matar a todos. No debían casarse con los gentiles, porque iba a ser el principio de idolatría. No le hicieron caso y vemos el resultado de lo que pasó, como el deterioro del país y cómo después empezaron con la idolatría y todo por asociarse. Pero es que habían aprendido, entonces algunos más estrictos que otros, pero habían aprendido, no, tenemos que tener mucho cuidado y más si pudiéramos entender la inmoralidad y toda la violencia, todo lo que estaba pasando en los países alrededor. Los judíos conservadores, los buenos creyentes habían pensado, no, tenemos que evitar nuestro contacto con esas personas porque nos van a afectar, tenemos que cuidarnos, ¿no? Para nuestro propio bien. Y no era la idea de ellos. Todo lo que pasaba era lo que Dios mandaba. Dios había dicho esto. Dios había dicho de que no podían hacer muchas cosas y también en cuanto a la comida, que vamos a avanzar en lo que es la comida kosher, que las cosas que podían comer, las cosas que no podían comer. Entonces, el Pedro estaba en esa situación y Pedro le iba a costar, obviamente, aprender. Todos, como seres humanos, nos cuesta cambiar. No es fácil, tal vez, estar acostumbrado a algo y después darse cuenta, no, lo que estaba haciendo antes estaba equivocado y tengo que hacer bien. En este caso, no estaba equivocado, porque Dios lo había mandado. Lo que pasa es que Dios había cambiado su manera de proceder. Antes, en vez de aislarse los israelitas, ¿no?, en su país y tratar de predicar, tal vez, el mensaje de Dios a otras naciones, pero ahora no tiene que ir. Entonces ha cambiado. Y podemos apreciar en Pedro, en lo que vemos a él, en contraste con Pablo, y Pablo parece que no tenía problema. Ahora, Saulo nació en Tarso de Siria, entonces estaba acostumbrado, viviendo en un pueblo gentil, había aprendido cómo tener ese equilibrio entre ser judío y vivir entre los gentiles. Y tal vez la manera de Pablo también lo tenía bien acierto, bien definido, lo que estaba bien y lo que está mal. Y está bien para nosotros, que en este mundo donde vivimos, ¿no?, hasta cierto punto no debemos asociarnos con algunas cosas, pero no podemos aislarnos. Tenemos que tener contacto con los pecadores, entonces saber poner límites y saber estar en el mundo, pero no ser del mundo. Saber tener contacto, tal vez cierta amistad con personas, pero cuidarse de mantenernos limpios y seguir con los principios cristianos, los principios bíblicos. Entonces, ese es el problema que Pedro tenía. Entonces tenía que evitar. Es interesante cuando algunas cosas. Pedro, versículo 9, subió a la azotea para orar. Qué lindo. Estamos un poco aparte, no tiene que ver con el tema, pero no solamente la hora común de orar, pero mientras estaba esperando, muy bien, mientras están preparando la comida, ¿qué voy a hacer? Muy bien, voy a aislarme un poquito, voy a aprovechar esa oportunidad para orar.
algo para nosotros, aprovechando las oportunidades, cuando estaba quieto un poquito para orar. Pero tenía que aprender algo, y eso obviamente, esa visión que tuvo y le bajó ese lienzo, ¿no? Y después la voz que vino, levántate Pedro, mata y come. Y Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmundo he comido jamás. Entonces, uno podría pensar, ¿qué estaba pasando? Es que Pedro estaba diciendo que no a Dios. Puede ser. Tal vez podría haber pensado, pero no, Dios me está probando algo, ¿no? Dios quiere saberme bien, me va a poner a prueba, me va a poner la comida delante de mis ojos, y más que tenía hambre, qué ganas habría tenido para comer esos animales, pero dice, no, Dios me está probando, no voy a ceder a la tentación, voy a decir que no. Pero cuando vemos en versículo 15, volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Entonces, Pedro se habrá dado cuenta, no, Dios me quiere decir algo, no es una prueba, ¿no? Es algo que tengo que aprender. Y en primer lugar, ¿no? Lo que tenía que ver con la comida, lo que decía la comida kosher, y creo que es en el capítulo 11 de Levítico que tenemos la lista de los animales inmundos y limpios que podían comer. Y bien sabemos que los judíos, en muchas cosas, lo que estaba permitido, lo que no estaba permitido, y entonces vemos que ahora Dios está cambiando esa regla. O tal vez había motivos porque había prohibido en el Antiguo Testamento y después lo permitía. No vamos a entrar en eso. Y vemos también Pablo escribiendo a Timoteo, estaba diciendo que toda la comida es para ser recibido, no siendo recibido con oración y con actitud de agradecimiento, ¿no? De gracias. Entonces, había cambiado, ¿no? Y también sabemos que en otros capítulos, en Romanos y Corintios, hablando de la comida, ¿qué pasa si me invitan a comer? Que si debo comer o no debo comer. Entonces, y Pablo dice, yo tengo toda libertad, ¿no? Todo me es lícito, pero todo no me conviene. Entonces, es algo que tiene que aprender en cuanto a la comida. Las cosas han cambiado. Dios ha cambiado las reglas en cuanto a la comida. Pero hay más que eso. Y creo que lo que tenemos en 17, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión, ¿no? Aparecieron los hombres. Entonces Pedro estaba pensando, yo no creo que esto tiene que ver solamente con la comida. Yo creo que hay más que eso, que Dios me quiere decir más. Y obviamente la comida asociada con los inconversos, con los gentiles. Y Pedro se daba cuenta, no, yo creo, y lo que vemos más adelante cuando se encuentra con Cornelio, dice, no, Dios me mostró que no debo llamar a nadie inmundo, que Dios no hace acepción de personas, que yo tengo que recibir a todos. Entonces, vemos que Pedro aprendió la lección, ¿no? Lo que significaba que no solamente la comida, pero también tenía que aprender a aceptar los gentiles y no hacer problema con eso. Podemos tal vez seguir un poco con ese tema, tratando después volver a Pedro. En capítulo, creo que capítulo 15, sí, lo que tenemos, capítulo 11, capítulo 11, cuando vuelve, tiene que defender, y vemos la defensa de Pedro. Que Pedro había aprendido la lección. Después, cuando volvió a Jerusalén, le cuestionaron. Dice, Pedro, ¿qué estabas haciendo? Y Pedro justificó sus acciones. Había aprendido. Le costó. Pero lo que vemos que Pedro pudo aprender. Pedro pudo ajustarse. Si Dios dice, hay que cambiar algunas cosas, muy bien. Vemos Pedro a poco cambiando. Tenemos el caso en Gálatas capítulo 2. Y cuando estaba en Antioquía, y estaba comiendo con los gentiles, y después cuando vinieron de Jacobo, muy bien,
se retiró y no quería comer con los gentiles, y después vino Pablo y lo enfrentó, dice, ¿qué estás haciendo? No estás poniendo en práctica. Y yo creo que es creo que después de lo que tenemos acá, porque Antioquía tenemos en capítulo 11. Entonces, después de esto, Pedro al principio estaba bien, pero después dudó cuando vinieron de Jerusalén. Y Pablo tuvo que enfrentarlo y enseñarlo, no está mal. Y cuando llegamos a capítulo 15, cuando vemos versículos 7 a 11 de capítulo 15, en el concilio en Jerusalén, y como Pedro habla en defensa de como Dios me usó para predicar y abrir la puerta a los gentiles. Entonces, le costó, pero Pedro pudo aprender la lección y pudo predicar y aprender a recibir a los gentiles y no hacer acepción de personas. Después, estaba pensando, después de escuchar el Espíritu Santo, 19, como le habla, y después podemos apreciar la recepción, que cuando los gentiles llegaron a la casa, Pedro podría haber dicho, no, ustedes que vienen de la casa de un gentil, ¿por qué no vayan a algún hotel? ¿Por qué no vayan a algún lugar? O tal vez si eran romanos, tal vez podían obligar a la gente a hospedarle. Pero vemos que Pedro recibió a esta gente, ¿no? Sin dudar. Y también la obediencia de Pedro cuando los llamó para que fuera con ellos. No duda nada, enseguida salieron, bien, tienen que esperar hasta el día siguiente, salen tal vez en el camino, porque creo que eran, no sé si 48 millas o kilómetros hasta Cesarea, pero probablemente caminando tenía que quedar una noche en una ciudad tal vez a mitad camino. Pero no demoró, y fuimos allá, y podemos apreciar que cuando Cornelio se postró delante de él, enseguida lo levantó. Dice, no, yo soy hombre, no como los demás, yo no soy algo especial. Entonces, y el versículo 29, por el cual a ser llamado sin replicar. No, entonces no va a cuestionar, no, ya lo tengo claro, Dios dice que tengo que hacer esto, y después la pregunta, ¿por qué? No, ¿quieres saber por qué? Vamos a investigar, ¿hay algún motivo en todo esto? Dios me ha hecho llamar por algún motivo, tal vez yo estaba pensando probablemente para predicar el Evangelio, pero esperaba la respuesta de Cornelio en versículo 30 en adelante. Como había mencionado, cuando empieza a predicar el Evangelio, lindo versículo 34, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino en que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Pedro aprendió la lección. Dios no hace acepción de personas. Dios mira el corazón. Es muy importante, tenía que aprender eso para predicar el Evangelio. No es lo de afuera, no es que son gentiles, no es otra cosa, no. Dios mira el corazón. Entonces, Pedro había aprendido eso. Y también es interesante la reacción. Después empieza a predicar el Evangelio. Es lindo, no vamos a entrar en el mensaje, pero lindo como predica el Evangelio. Y después, asombrado la reacción. No es lo que esperaba. Van a escuchar, ¿qué va a ser la reacción de esos gentiles? ¿Van a creer? ¿Qué va a pasar? Y no esperaba que el Espíritu Santo que iba a caer sobre ellos, que iban a empezar a hablar en lenguas, que iba a mostrar paz. ¿Y esto? Pero también vemos la reacción de Pedro, ¿lo aceptó? No. Eso es obra de Dios, nosotros no podemos impedir la obra de Dios. Dios lo ha aceptado, han aceptado a Cristo como Salvador, han nacido de nuevos, entonces mandó bautizar en el nombre del Señor Jesús. Y después quedó algunos días con ellos. Entonces podemos apreciar el caso de Pedro, cómo tuvo que aprender, algo difícil, pero estaba dispuesto a escuchar, estaba dispuesto a obedecer, estaba dispuesto a aceptar a las personas, que obviamente es muy importante para nosotros en la predicación del Evangelio. Ahora vamos a pensar en Cornelio. ¿Qué pasa con Cornelio? No. Y Cornelio es lindo. Yo había puesto como título, es la gracia de Dios. ¿No? La gracia de Dios. Qué lindo, ¿no?
Que pensamos acá y vemos una persona como Cornelio y por la gracia de Dios, Dios hace llegar el Evangelio a él. Muchas veces pensamos, ¿de qué Dios qué va a hacer? ¿No? En todo el mundo, ¿cómo es que Dios puede hacer llegar el Evangelio? Pero Dios puede hacer milagros, como en este caso. ¿Habría llegado el Evangelio a Cornelio? Me parece que, humanamente hablando, podemos, no, el Evangelio no va a llegar a Cornelio. Vamos a hacer un esfuerzo especial. Dios dice, no, para que este hombre escuche, no podemos esperar que lleguen los apóstoles, porque tal vez van a llegar tarde. Vamos a tener que hacer un esfuerzo especial y mandar, ¿no? Y como Dios se preocupa, ¿no? Y qué lindo. Y tal vez cada uno puede pensar en la gracia de Dios, como Dios ha hecho un esfuerzo para hacer llegar el Evangelio a cada uno de nosotros. Cada uno puede pensar, yo puedo pensar en Canadá, como mi abuela vino de Inglaterra, y eso para que yo como el nieto después pudiera llegar a aceptar el Evangelio. Y cada uno de ustedes puede pensar en el pasado, ¿cómo es que llegó el Evangelio? Las circunstancias de la vida y la gracia de Dios. Y en primer lugar, lo que tenemos en versículo 1, de que Cornelio era un gentil, ¿no? En primer lugar, y como habíamos hablado de los gentiles, el principio tan importante que los gentiles llegaran a... y parece que no era prosélito, ¿no? No es que se había convertido al judaísmo. Un hombre temeroso de Dios, tal vez mitad camino, pero no tan convencido. Tal vez si fuera prosélito, muy bien, tendría derecho de mezclarse con los judíos. Pero no. Y creo que, como dije al principio, es importante porque parece la puerta, ¿no? Dios abriendo la puerta a los gentiles. Piadoso y temerosos, haciendo limosnas y oraban. Y vemos qué clase de persona, ¿no? Es un hombre piadoso. Creo que piadoso tiene que ver con nuestra relación de Dios. Temeroso de Dios, ¿no? Tal vez limosnas, su relación con la gente, ¿no? Que compadecía de la gente, su relación con la gente, y oraba a Dios, su relación con Dios. Entonces vemos una persona con poca luz, ¿no? Pero haciendo las cosas bien. Y algo me impactó tiempo atrás pensando en 2 Tesalonicenses 2, los que rechazan la verdad. Y muchas veces podemos apreciar cómo la gente reacciona con la poca verdad que tienen. Pensando el Señor mismo que dijo, yo he venido para dar testimonio de la verdad, y los que son de la verdad oyen mi voz. Entonces, este hombre tiene muy poco de la verdad, pero con lo poco que tenía reaccionaba bien. Estaba haciendo lo que podía. Y Dios, ¿no? Es consciente de eso. Por eso que es lindo que viene Dios a hablar con él, ¿no? Que tus oraciones y tus limosnas han subido para morir delante de Dios. Dios está mirando, Dios es consciente. Y Dios puede ser consciente de cada persona en todo el mundo, de su corazón, cómo reacciona y puede obrar. Y lo que es interesante, versículo 3, es que aparece en una visión. Le manda un ángel. Lo que podría haber hecho, podría haber mandado, como en el caso de Felipe. Felipe lo mandó, no. Felipe, tú tienes que ir a hablar con el etíope. Y podría haber mandado otro hombre, unos apóstoles. No, tenés que ir a la casa de Cornelio y predicar el evangelio. Pero no. Aparece un ángel. Algo especial. Y otra vez podemos apreciar la gracia de Dios. Vemos acá, obviamente, la visión que apareció a Pedro, el ángel que aparece a Cornelio, y Dios tomando un caso especial, haciendo un esfuerzo especial para que reciban el Evangelio. ¡Qué privilegio! Porque son pocos, ¿no? En la Biblia, especialmente pensamos en el Antiguo Testamento, podemos pensar que la visión que tuvo, o el sueño que tuvo Faraón, el sueño que tuvo Nebuchadnezzar, que a veces Dios, ¿no? En su gracia aparecía a los gentiles, pero generalmente esas apariciones eran para los judíos, ¿no? Vemos en el Antiguo Testamento, y no eran muchos, no eran todos, pero algunos podían recibir una visión especial. La gracia de Dios, cómo obró. Pero también vemos que lo hizo de una manera indirecta, como dije. No mandó a Pedro
Dios podría haber predicado el Evangelio, el ángel mismo podría haber predicado el Evangelio, en teoría por lo menos, porque no vemos a los ángeles predicando el Evangelio. Eso es un ministerio para los creyentes, ¿no? Para los seres humanos. Pero Dios de alguna manera podría haber hecho algo, pero no indirectamente, no tú, ¿no? Para tener que mandar, ¿no? A buscar a Pedro. Y Pedro va a venir, ¿no? A hacer. Y lo que es lindo, de que enseguida Cornelio obedece, ¿no? Vemos en todo este capítulo la reacción de Cornelio, que siempre es positivo, ¿no? Como vimos en versículo 2, piadoso, temeroso, limosnas, orando. Ahora vemos que enseguida obedece y manda a Jope para que Pedro volviera. Cuando llegamos a versículo 24, ¿no? Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cornelio no solamente pensaba en sí mismo, pensaba en los demás. Estaba pensando, no, hay un mensaje, yo podría muy bien recibir lo que está presente. No, si es algo importante, que aprovechemos muchos. Y yo creo que habría llamado todo lo posible. Tal vez si hubiera posible llamar a más, lo habría hecho, pero no. Llamó a lo que podía. Vamos a llenar la casa, vamos a aprovechar la oportunidad. Eso es algo, entonces no era egoísta, pensaba en otros y también quería compartir estas buenas nuevas con los demás. Buena actitud de una persona que todavía no es convertido, pero se va a convertir, ¿no? También su reacción con Pedro, ¿no? Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Y pensamos, pero en un sentido tendría que ser al revés. Mandaban los romanos. Era un centurión. Entonces cuando llega Pedro tiene que ser muy bien. Tal vez no lo va a adorar, pero por lo menos mostrar respeto muy bien. Señor, usted, señor centurión, señor Cornelio, con mucho respeto, muy bien. Yo sé que usted es un centurión, tiene cierta respetabilidad en la sociedad, pero no. El hombre no tenía problema en humillarse. Dice, no, este es un profeta, respetaba a Pedro y también temeroso de Dios. Versículo 33. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Estamos dispuestos a escuchar. Querían escuchar. Venimos acá, estamos dispuestos, ¿no? Qué lindo. Y es algo muy importante en el corazón, dispuesto a escuchar. Y vemos, cuando seguimos en versículo 44, mientras hablaba Pedro, esta palabra, el Espíritu Santo cayó sobre todo lo que vino en el discurso, ¿no? Y vemos resultados. Se convirtieron. No solamente escucharon, no solamente estaban dispuestos a escuchar. Es lo que tenemos al final de Hechos, capítulo 28, que algunos judíos fueron a donde estaba Pablo y estaban dispuestos a escuchar a Pablo. Pero después de escuchar a Pablo, dicen, no, rechazar el mensaje. Pero Cornelio no. No solamente dispuestos a escuchar, pero también a recibir el mensaje. Y yo creo que después poner en práctica lo que había aprendido. Entonces se convirtió. Y después vemos que fueron bautizados, no tenía problema para ser bautizados. Y después, versículo 48, el hospedaje, ¿no? Le rogaron que se quedase por algunos días. Estaba tan contento. Qué lindo ambiente. Y vemos esa actitud positiva de Cornelio en todo el capítulo. Después de escuchar, mandó a buscar, después el hospedaje, todo esto, y qué lindo. Y también qué lindo es para el Evangelio. Entonces, es algo rápido, obviamente, para capítulo 10, para estudiar en profundidad llevaría mucho más tiempo, por lo menos algunos pensamientos, pensando en cosas importantes, ¿no? A grandes rasgos, pensando en el Evangelio, cómo podemos apreciar en capítulo 10 el progreso del Evangelio, cómo podemos apreciar que Pedro, que tenía que aprender eso de aceptar los gentiles, que tenía que poner al lado algunas costumbres judíos que tenía, que era de antes, pero ahora tenía que cambiar. Y lo más lindo es la conversión de Cornelio, como un hombre, por la gracia de Dios, como Dios hizo llegar el Evangelio a su casa,
para se convertir, no solamente él, pero muchos, ¿no? De su casa, de su familia y también de sus amigos que había invitado. También que sigamos predicando el Evangelio. El Evangelio, hasta que venga el Señor, tenemos que seguir predicando el Evangelio. Y después que venga el Señor en la tribulación, va a seguir el Evangelio del milenio, y después el Evangelio en la tribulación, y después en el milenio cuando venga el Señor. Que sigamos predicando el Evangelio. Que también como Pedro, que sepamos aceptar a las personas y tener esa recepción correcta, ¿no? Y si hay uno escuchando que todavía no tiene a Cristo, que esté dispuesto a escuchar el Evangelio, reaccionar, aceptar a Cristo y poner tu fe en Cristo como Señor y Salvador.